Vicente de Paúl amó y sirvió a Cristo y a los pobres, con la proverbio fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Este amor, esta caridad gradualmente lo transformó de un joven talentoso, ambicioso, egoísta y cura mediocre a una figura extraordinaria en su propia era, y alguien quien siempre ha sido recordado en la historia como el apóstol de la caridad. Un santo que, como brillante organizador de recursos y personas, pudo hacer de este un mundo mejor, haciendo bien y haciéndolo mejor. Cuando descubrimos al muy humano Vicente de Paúl en sus propios términos, también encontramos a un Vicente que es el ejemplo apropiado y eterno para todos, un santo para todos. El contexto entero de Francia en el siglo XVII es absolutamente esencial para comprender el desarrollo personal de Vicente, así como el desarrollo de sus labores. Francia estaba siendo destruida por todo tipo de guerras, ya fueran guerras extranjeras o civiles. Durante toda la vida de San Vicente no hubo casi ningún año en el que Francia no estuviera peleando una guerra en alguna parte. La mayoría del resto de la Europa católica ya había pasado exitosamente por las reformas del Concilio de Trento. Francia fue el último país católico de importancia en hacer esto, debido a sus luchas políticas. Cuando finalmente, a principios del siglo XVII, se dedicaba a la reforma eclesiástica, Vicente es la persona ideal en el momento ideal y se convierte durante su vida, así como para la historia, en símbolo de la reforma exitosa de la Iglesia en Francia. El nuevo rey Borbón, Enrique IV, estaba decidido a que Francia se transformara en un Reino Unido, liderado por un rey poderoso y capaz de desempeñarse a los asuntos europeos y mundiales. Enrique de Navarra decidió que necesitaba convertirse al catolicismo para poder ganarse a su pueblo. Mucha gente opina que nunca fue fiel al protestantismo, pero iba a ser acusado de hipocresía si simplemente se cambiaba y se convertía. Su conversión marcó un cambio en el rumbo de las guerras y por fin comenzó una era de reconstrucción, y el pueblo apoyó sus esfuerzos. Es difícil de creer, pero cuando él muere, en 1610, Enrique era uno de los reyes más populares de Francia de todos los tiempos. Estas filosofías de un rey, una ley, una fe, fueron seguidas por su hijo Luis XIII y su ministro cardenal Richelieu, y luego por su regenta Ana de Austria y el ministro cardenal Mazarin, hasta llegar a la cima de su esplendor bajo el rey Sol Luis XIV, que famosamente declaró «L'État c'est moi», yo soy el Estado. En este sistema, la Iglesia era el Estado y el Estado era la Iglesia. La gente creía en el derecho divino de los reyes. La gente creía que el rey personificaba al Estado y a la Iglesia. Vicente tenía un gran respeto por el rey, pues el rey era el símbolo personal de Francia y la Iglesia de Francia. Nacido en 1581 en el suroeste de Francia, Vicente de Paúl provino de una familia campesina de la región de Gascón en la pequeña villa de Puy, cerca de la ciudad de Dax. Nosotros sabemos, luego de investigar pacientemente, que su familia era dueña de propiedades. Había miembros de su familia que eran de un nivel un poco alto y casi profesional en la vida rural local, y por eso su familia no era considerada extremadamente pobre. Tenían probablemente una casa de 6 cuartos, tenían propiedades, tenían animales. Vicente era un niño normal y creció como un hombre normal. A mí me gustaría imaginarlo a él, por ejemplo, como un joven que iba a bodas, tomaba parte en fiestas, cantaba, bailaba. Bueno, aparentemente no cantaba muy bien, pero él mismo lo admitía. ¿Bailes? ¿Por qué no? Era un joven ordinario que vivía en el campo. Los padres de Vicente tenían grandes esperanzas para él y sus hermanos, aunque la única oportunidad de movilidad social y económica era por medio de la iglesia. Por eso fue que Vicente de Paúl se hizo sacerdote. Fue ordenado al sacerdocio como joven de 19 o 20 años de edad. Esto fue ciertamente a una edad muy joven y parece que entró al sacerdocio más por su deseo de usarlo como un trabajo, como una manera de ganar dinero,
y poder usar ese dinero para ayudar a su familia. Muchas otras personas habían hecho lo mismo. En 1610, Vicente le escribe a su madre y le dice que iba a tratar de obtener un puesto en París y que esperaba pronto tener suficientes fondos para regresar a ella y retirarse holgadamente a los 29 años de edad. Qué bueno debe haber sido retirarse a los 29 años. Así que en este momento de su vida encontramos a un joven muy ambicioso. Sabemos, por ejemplo, que obtiene un puesto como uno de los capellanes en el hogar de Margarita de Valois, que era la primera esposa de Enrique IV. Uno no obtiene ese puesto sin tener conexiones. Uno no obtiene ese puesto sin tener varios requisitos demandados por un patrono. Una serie de favorables circunstancias ocurrieron luego. Pastor de Clichy, tutor y capellán a la familia Gondi. Sus conexiones con la nobleza ahora estaban establecidas. Sus beneficios comenzaron a acumularse. Su fortuna y reputación en la sociedad parisina comenzó a aumentar. La conversión espiritual de Vicente, que comenzó en este tiempo, es el elemento de su biografía más escurecido por los mitos. Esto es debido a que la conversión de una persona es, al fin y al cabo, un misterio. Una de las grandes tentaciones cuando se trata de comprender la conversión de Vicente es dejarse llevar por el modelo de San Pablo, un modelo de la conversión el cual es: un minuto crees en una cosa, Dios te derriba de tu caballo con una gran luz cegadora, e instantáneamente Vicente se convierte y pasa el resto de su vida sirviendo a los pobres. Su conversión fue un proceso lento que tomó toda su vida. No fue como si él se sentara un día y dijera: ahora, ¿cuál es la mejor manera de darle mi vida a Dios? En verdad, reacciona a la gente y a los eventos que veía y dice: Dios me está llamando. Dios me está hablando a mí por medio de este evento, por medio de esta persona. Y eso fue lo que cambió su vida. No fue simplemente recostarse y decir: ¿cómo es que Dios quiere que cambie? Las historias que existen desde su primer biógrafo, obispo Luis Abelí, describen una juventud piadosa, el cautiverio tunecino como esclavo cristiano en el norte de África, ser acusado de robo por su compañero de cuarto y el sufrir de una tentación contra su fe que resulta en su voto de servir a los pobres. Estos alegados sucesos tenían una veracidad cuestionable. Si leemos las cartas de Vicente, podemos ver desde el año de 1607 lo que él escribió a su abogado y cómo le contó la historia de su cautiverio en Barbary, en el norte de África. Y si leen la historia, se puede pensar que es una aventura maravillosa o una gran mentira. Eso no lo sabemos. Sí sabemos que hacia el fin de sus días, él recibió una carta del sobrino del abogado que estaba gozoso de contarle a Vicente que había encontrado estas dos cartas que Vicente había escrito a su tío, y Vicente escribió y le dijo: envíame esas cartas. Desde el momento en que Vicente escribió estas cartas, en 1607, hasta que él escribió pidiéndole por ellas, en francés las llama ces maudites lettres, estas malditas cartas, él nunca habló acerca de este episodio de cautiverio. En muchas ocasiones, los mitos nos pueden ayudar a entender la esencia de una persona, de la misma manera en que ocasionalmente una historia o poema ilustra algo mejor que un libro de historia. Y por eso, a veces, el mito que es creado alrededor de una persona en realidad expresa muy bien un aspecto de su personalidad, aunque no estemos seguros si el evento ocurrió o no. Las diferencias entre el Vicente mítico y el Vicente histórico esencialmente provienen de una perspectiva sobre Vicente de Paúl que ha sido formado solo desde los momentos que precedieron su muerte. Luego de su muerte, por personas que están convencidas de su santidad, porque escucharon sus palabras, porque habían visto sus actos.
Ellos estaban completamente convencidos que eventualmente la Iglesia iba a reconocer esa santidad con la canonización, y por eso mucha de la temprana historia de Vicente se había ya perdido. Por lo extenso de su vida y mientras retrocedían para tratar de recuperarla, fue que encontraron esas lagunas. Las llenaron ellos con esta proyección de santidad. Vicente creció en su santidad de principio a fin y cuando se proyecta en retroceso, se pierde la esencia de cómo en realidad él se convirtió en un santo. Fue providencial esa ambición suya que lo llevó a París en el alba de la famosa Edad de Oro. Esta agrupación de gigantes espirituales en el mismo momento y lugar proveyó las bases espirituales esenciales que guiaron la Reformación católica francesa, así como la conversión personal de Vicente. Era un tiempo en el cual la gente pensaba que se acababa el mundo, en el que pensaban que Dios castigaba a Francia. Era un tiempo en el cual muchos comenzaron a practicar maneras extremas de piedad penitencial, procesiones en las calles, pies descalzos sobre las cenizas. Se cambian las actitudes, se trata de reformar la sociedad. Era un tiempo de ansiedad religiosa. Fue esta una extraordinaria agrupación de algunas de las más importantes luces espirituales de la historia del catolicismo. Existe esta tremenda constelación de brillantes pensadores teológicos, de figuras espirituales con un hondo entendimiento que emerge en París exactamente en este periodo. Así, él fue influenciado por escuelas y por gente. Por ejemplo, él fue influenciado por San Ignacio de Loyola, la espiritualidad jesuita. Él fue influenciado por Berulle y a lo que llamamos la Escuela de Espiritualidad Francesa. Él fue influenciado por Francisco de Sales. Él fue influenciado por Andrés Duval. Pero el producto final es definitivamente suyo. Es el suyo y una mezcla de cosas que él sintió eran muy importantes para el servicio de los pobres. Este nuevo camino lo llevó a seguir los pasos de Jesucristo, el evangelizador de los pobres y la fuente y modelo de la caridad. Este camino en cada curva lo llevaría hacia gente que era pobre, espiritualmente abandonada y marginalizada. Yo no puedo pensar en una familia noble del siglo XVII en Francia más representativa que los Gondis. Son de la más alta nobleza, solo un nivel por debajo de la familia real. Monsieur de Gondi es general de los galeones franceses y por eso está ausente la mayoría del tiempo. En realidad, Madama de Gondi es esencialmente la cabeza de la familia. Ellos estaban buscando una persona que se encargara de educar a sus niños. Querían un cura. Por eso, Vicente se fue a vivir con la familia de Gondi como uno de los miembros de ese hogar. Vicente estaba encargado de la educación en vez de hacerlo él mismo. Y en sí, uno no confía a sus niños, especialmente 3 hijos varones, uno de los cuales era el heredero, uno que se iba a ser enviado a la iglesia y uno que sobraba, como se decía. Es así como él termina siendo director espiritual de la Madama de Gondi. Los Gondis tenían muchas propiedades y tenían que ir regularmente a recaudar las cuotas que les debía la gente que vivía en sus propiedades. Era en sí como un gobierno del condado. Y así cuando Vicente de Paúl y la Madama de Gondi y su hogar entero viajaban de pueblo a pueblo, de villa a villa, en las estancias de los Gondi, ellos eran testigos del abandono espiritual de la gente del campo, gente que no era adecuadamente servida por la parroquia, por su cura. No eran bien atendidos en términos de la iglesia, no era capaz de darles los sacramentos que necesitaban para su vida de fe. Se sabe de aquel fatídico día de enero de 1617. Madama de Gondi se acerca a Vicente y le pregunta lo que yo siempre he llamado la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? Y a lo que ella se refería era: ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros acerca de lo que estamos viendo aquí? Ella es también muy importante para Vicente, porque es ella la que le pide a él escuchar la confesión de un campesino que moría
y a quien ella consideraba uno de los hombres más apreciados de sus estancias. El campesino le dice a ella: «Madama, sin esta confesión, yo me hubiera perdido». Y Madama de Gondi dijo: «Oye, ¿qué debemos hacer en un caso como este? Seguro que habrá otras personas en mis tierras que están en una situación similar. ¿Por qué no predicas acerca de eso?». Vicente dio su famoso sermón, el cual siempre llamó el primer sermón de la misión, el 25 de enero de 1617, en Folleville. Predicó acerca de la necesidad de hacer una buena confesión general, en sí una confesión de la vida entera de uno, desde lo más viejo posible, y el sermón lo dio en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Como él decía: «Dios bendice mis palabras». La gente comenzó a asistir a confesión en números tan grandes que él tomó días para oír a todos los que querían confesarse. Y se dio cuenta de la importancia de ese tipo de ministerio, y por eso comenzó a pensar acerca de la formación de una comunidad de curas que darían misiones similares en los campos franceses, y siempre, aunque formó la Congregación de la Misión 8 años después, se refirió a ese evento como el nacimiento de la Congregación de la Misión. Su misión siempre sería algo más que palabras predicadas de un púlpito seguro y elevado. Ahora estaría basada en sus palabras hechas elocuentes por medio de la acción resoluta, de cuando y donde hubieran más necesitados, en fin, por medio de la caridad efectiva. Tenemos el evento de Folleville en enero de 1617, y entonces en agosto de ese mismo año tenemos el evento de Vicente en Chatillon. Esos son los aspectos centrales de todo aquello que está por ocurrir. A eso es a lo que todo se dirige y son el punto de los cuales todo se desarrolla. Viviendo entre los ricos, Vicente, que ya se había convertido casi en una persona rica, se da cuenta que aquí no era donde Dios lo estaba llamando a servir. Y luego de unos meses Vicente se escapó, literalmente se escapa de la familia de Gondi para ir a Chatillon, una parroquia en el sudeste de Francia, tras seguir los consejos de Berule, el cual había sido uno de sus mentores. Y él acepta la parroquia. Se marchó sin decir adiós, algo que nos revela mucho acerca de la dificultad que él sentía emocionalmente de separarse de los Gondis. Ahora, los expertos piensan que quizás esto le remordía la conciencia, vivir en el lujo mientras los pobres sufrían tanto. Aquí es cuando Vicente piensa que él no era tan perfecto, porque lo que él hacía no era exactamente apto para un hombre de su posición en esos tiempos, ya que él era el tutor de la familia Gondi. Vicente tenía un lado escondido. Yo creo que él mismo aceptó eso una y otra vez, y no era eso un falso sentido de humildad. Vicente mismo habló acerca de sus debilidades. Tenía ratos de mal humor, pasaba días sin hablar, y Vicente mismo dijo que se retiraba y le pedía a Dios que lo liberara de su enfado, de su temperamento irritable. También era colérico, tenía un temperamento brusco. Vicente era un gascón, y la gente gascona era muy efervescente, digamos. Y sí, tenían un temperamento brusco, y Vicente se la pasaba disculpándose por sus faltas. Y sí, se convirtió en un hombre muy humilde, pero eso le causó un gran costo personal. Y yo pienso que Vicente mismo lo sabía bien y frecuentemente supo el precio de conseguir esas virtudes y la constante batalla para mantenerse fiel a esas virtudes hasta el fin de sus días. Bueno, la experiencia de Vicente en Chatillon fue muy importante, porque ahí fue que otro incidente ocurrió que lo hizo reaccionar.
Cuando una mujer de la parroquia, Madama de Chassagne, vino y le dijo que había una familia en la cual todos estaban enfermos y que eran muy pobres, y a ver si había algo que ellos pudieran hacer para ayudarlos, él le dijo a los feligreses acerca de esta familia necesitada y les pidió que los ayudara. Otra vez él dijo: Dios, bendice mis palabras. Y la gente se conmovió tanto, que después él dijo que parecía una procesión. Había mucha gente entrando y saliendo, llevando comida y ayudando a la familia. Y se dio cuenta de que, bueno, esto es tremendo. Es una gran respuesta, pero demasiada gente ayudó a la familia. Entonces, cuando se da caridad, tiene que ser organizada. Y ese fue el destello que lo hizo pensar en organizar las conferencias de caridad, las cuales llamó confraternidades, en parroquias, e hizo eso por toda Francia. Y eso se esparció por todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? La caridad debe ser hecha. ¿Cómo se debe hacer eso? Con colaboración, planificación, recursos adecuados, profesionalismo y con un gran amor y respeto hacia los que servimos. La razón por la cual llamo a esta pregunta la pregunta vincentina es porque al fin y al cabo, yo creo, cristaliza y provee lo máximo posible en un instante, el literal punto de transición en la vida de Vicente. Él, creo yo, se da cuenta que esta pregunta es su pregunta y que la respuesta de esta pregunta es su vida. La respuesta a esta pregunta es su vocación, porque él entiende la pregunta, está listo para creer, entender y explorar la respuesta. Luego que Vicente había estado un corto tiempo en Chatillon, Madama de Gondi le rogó que regresara. No solo le rogó ella, sino que hizo que su esposo también le rogara. Hizo que el cardenal de Berulle intercediera por ella. Y Vicente, luego de mucha consideración, regresó a la familia de Gondi, pero solo con la condición que cada vez que él diera una misión en las estancias de Gondi, que en esa época consistía de aproximadamente 5,000 campesinos, se le permitiera fundar una confraternidad de caridad. Así tendría dos aspectos, el cuidado espiritual y el cuidado material de las personas pobres. El periodo entre 1617 y 1625 es absolutamente esencial. Vicente toma 8 años en figurar cómo institucionalizar esa misión, y él hace eso en las tierras de los Gondi, en sus parroquias y las parroquias por las cuales ellos son responsables. Se da cuenta que para que él y los suyos puedan hacer lo que hizo Cristo, tendrán que convertirse más como Cristo, el cual fue revelado como el evangelizador de los pobres y la fuente y modelo de la caridad. Él se indignó cuando vio cierta gente que era tan pobre y tan desventajada que él decía que ni parecían humanos. Dijo: pero volteas la medalla y verás por la luz de fe que verás el Hijo de Dios que escogió ser pobre. Está presente aquí en esta gente pobre. Así es que él tenía no solo un gran amor por los pobres, sino también un gran amor por toda la gente, porque todos eran seres humanos, eran sus hermanos y sus hermanas, y quería que ellos ejercieran lo mejor posible sus propios papeles dentro de la iglesia. Vicente siempre le urgía a la gente que tratara de descubrir qué era lo que Dios concretamente les pedía hoy y preguntarse: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Cómo quieres que yo responda? ¿Cómo quieres que ame hoy? ¿Cómo les hablo a los que quieres que le hable? Uno de sus dichos era: ¿qué haría el Hijo de Dios en esta ocasión? Para que la oración se habitara en él, digamos, siendo siempre una oración asociada con el servicio. Eso era misión y caridad, cuerpo y alma, espiritualidad y acción. Él decía que había una espiritualidad misionera
y que cada misionero debía tener 5 virtudes características: sencillez, humildad, gentileza, mortificación y fervor. Cuando hablamos de esas virtudes sobre las cuales Vicente habla, lo que yo creo, lo que tenemos que hacer es reinterpretarlas. Vicente habla sobre ellas en el idioma del siglo XVII, en un lenguaje que no creo puede ayudarnos a entender sin hacer primero una reinterpretación para el siglo XXI. Yo convierto esas virtudes en valores. Entonces, por ejemplo, yo diría que la virtud de Vicente de sencillez sería ahora ciertamente el valor de la honestidad. Fervor sería ahora el valor del trabajador incansable. Ser dóciles sería ahora el valor de ser accesible. Ser humilde se traduce a ser razonable. La virtud de Vicente de ser mortificado la convierto al valor de ser autodisciplinado. Vicente nunca subestimó lo difícil que era adquirir y mantener esas virtudes, pero sabía que eran necesarias para el éxito de la misión y también lo sabían sus seguidores. Como él dijo en una ocasión, Dios te pide primero tu corazón y solo entonces tu trabajo. Él vio que cambios eran necesarios, pero ¿dónde y cómo empezar? ¿Hacia qué resultado final? ¿Con qué recursos y con la ayuda de quién? Vicente creía que Dios tenía un plan, y es importante para nosotros tratar de discernir ese plan. Y él se dio cuenta que esto tomaría tiempo. Tomaría tiempo escuchar a las personas, escuchar los eventos, dialogar entre ellos. Una de sus famosas frases era: la gracia tiene sus momentos. Y no nos debemos parar en los talones de la providencia. Nosotros no debemos apurar la providencia. Debemos tomar nuestro tiempo para llegar a esas decisiones, pero una vez tomadas, debemos movernos hacia adelante firmemente. Vicente, por supuesto, creía claramente en la divina providencia y que nuestro papel en la vida era cumplir con los deseos de Dios y que Dios nos presentaría su deseo para nosotros en cada momento de nuestra vida. Él tiene un bello dicho: no hay mejor manera de asegurar nuestra eterna felicidad que vivir y morir en el servicio a los pobres, en los brazos de la providencia, renunciándonos nosotros mismos para así ponernos en Jesucristo. En verdad, él creía profundamente en la providencia. ¿Qué hay que hacer? La iglesia debe ser renovada y reformada. Fundada en París en abril de 1625, con una generosa donación otorgada por Monsieur y Madame de Gondi, la Congregación de la Misión, una comunidad de sacerdotes y hermanos que seguían a Cristo, evangelizaban y servían a los pobres, sería la contribución más importante de Vicente a la reformación de la Iglesia Católica Francesa. Si uno observa todas las actividades de Vicente como reformador de la Iglesia, todas están institucionalizadas en la Congregación de la Misión. La misión es la reforma, parroquia por parroquia, de la Iglesia, y no puedes reformar la parroquia sin reformar el sacerdote. El clérigo en los tiempos de San Vicente era muy deficientemente instruido. Vicente dice que algunos de ellos no sabían la fórmula para la absolución en la confesión. Tenían que leerla de un pedazo de papel y cometían todo tipo de errores celebrando la misa. Era así porque no había una manera consistente de formar sacerdotes. No había seminarios en esos tiempos en Francia, y él decidió que había que hacer algo para reformar al clérigo. Él no estaba solo en este sentir. Él le dijo a sus cohermanos en una ocasión que algunos de los obispos habían tenido una reunión y cada uno de ellos se quejaba acerca de la vida de los clérigos en sus diócesis. Uno de ellos dijo: de todos los sacerdotes en mi diócesis, ni uno es sobrio o casto. Ahora, esto es probablemente una exageración, pero nos da una idea de esas dificultades. Yo pienso que seríamos ignorantes en creer que todos querían a Vicente. Yo creo que es claro que no todos apreciaban las actividades de Vicente y la influencia de Vicente, porque era, en gran parte, a costa de ellos.
En 1625, cuando la Congregación de la Misión fue fundada, eran Vicente y otros 5 curas. Para 1627, cuando solo era un puñado de sacerdotes, Vicente pide el reconocimiento legal del rey para que la misión de la Congregación de la Misión se extienda fuera de las tierras de los Gondi al resto del reino. A la misma vez, Vicente ya está escribiendo al Papa para obtener validación para la Congregación de la Misión por la Iglesia entera, porque la visión de Vicente es para que esta misión no exista solo en las tierras de los Gondis, no está solo en la arquidiócesis de París, no está solo en el reino de Francia. Esta es la misión de la Iglesia. Su visión para el ámbito de la misión que se esparcía de las tierras de los Gondi a la arquidiócesis de París, a toda Francia y más allá, sería confirmada por las acciones de la divina providencia. La nueva comunidad recibió la aprobación real de Luis XIII en 1627 y la aprobación papal de Urbano VIII en 1633. Estas prepararon el escenario para la adquisición de una base para las comunidades ministeriales, el antiguo priorato de San Lázaro, localizado en las afueras de París en el Rue Saint-Denis. Vicente adquirió San Lázaro como la casa madre para la Congregación de la Misión. Es esta la propiedad eclesiástica más grande en la región de París. Quiere decir que es rica, es poderosa y tiene influencia. La congregación había sido administrada por un grupo de monjes agustinos por siglos, pero al despuente del siglo XVII, el priorato había sido reducido a solo un puñado de monjes y ya no tenían la energía o la mano de obra para llevar a cabo sus responsabilidades. Y el último prior, Adrien Le Bon, miró a su alrededor y dijo: ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Y vio a Vicente de Paúl, vio a la congregación de la Misión y dijo: ¿qué mejor uso que dedicar esto a la reforma eclesiástica? Y así como de la nada, él se acerca a Vicente y le dice: ¿te gustaría esto a ti? Tuvo que ser, como San Vicente admitió, como el estampido de un trueno o la explosión de un cañón para él. Estaba aturdido por el hecho de que iba a poder tener este gran pedazo de propiedad, con todo lo que eso conllevaba, las casas, los edificios, las granjas, los molinos, y así por el estilo, y él dijo: no se puede hacer. Pero eventualmente algunos de sus amigos dijeron: oye, esta es una gran oportunidad. Y entonces, después de mucha vacilación y muchas oraciones y consultas, él aceptó tomar las riendas de San Lázaro. Yo pienso que la adquisición de San Lázaro como la casa madre de la Congregación de la Misión es un paso muy, pero muy crucial. Y aunque Vicente se resistió al principio, creo que al fin se percató de que en su inmensidad, en su riqueza, en su poder, en sus derechos, en sus responsabilidades, le daría a él y a la Congregación de la Misión la plataforma sobre la cual podrían crecer. Esto transformó a la congregación de una pequeña banda de hermanos que dejaban la llave bajo el tapete o se la daban a sus vecinos y salían o iban a predicar y regresaban en una congregación religiosa completamente desarrollada. Durante la vida de Vicente, estos y otros esfuerzos reformaron la Iglesia en Francia. Esta, al momento de la muerte de Vicente en 1660, era muy diferente a la Iglesia que existió a principios de siglo cuando él había sido ordenado. Vicente de Paúl se convirtió en un símbolo de la Reforma Católica en Francia y sus esfuerzos a favor de esta y los pobres produjo para él un papel nacional e influencial reconocida y recompensada por la corona. Él creía en los derechos divinos de los reyes. Él era un hombre de sus tiempos, la monarquía absoluta del siglo XVII. Él era siempre respetuoso del papel de los ricos y poderosos, hasta en aquellos momentos cuando trabajaba por los derechos de las personas pobres, y eso se ve reflejado en sus cartas. Vicente de Paúl fue notable por su aceptación de la autoridad.
Él fue también notable por sus llamados a estas para que cumplieran con sus responsabilidades. El incumplimiento por un rey o miembro de la nobleza, por el papa, obispo o sacerdote, sería últimamente juzgado por Dios, recompensado o castigado de manera apropiada con consecuencias para toda la eternidad, obteniendo Vicente influencia en esas autoridades. La comodidad que tenía Vicente con la autoridad le dio el poder para asegurarse que fuera usado al servicio de una fe compartida, el buen común y más que todo con los pobres. ¿Qué hay que hacer? La gente que es pobre y abandonada debe ser servida cuando quiera y donde quiera se encuentre. Parada al lado de Vicente, pero no en su sombra, había otro espíritu extraordinario, su amiga de muchas décadas, alumna espiritual y colaboradora de confianza, Luisa de Marillac, Mademoiselle Legras. Yo creo que para poder conocer a Vicente de Paúl completamente, uno también tiene que conocer a Luisa de Marillac, con quien él trabajó muy de cerca por 35 años. Luisa proviene de una familia de muchos recursos, pero ella tuvo una niñez muy triste. Ella era ilegítima. Nunca conoció a su madre, su padre se volvió a casar y su madrastra nunca la aceptó. Así que ella nunca sintió el calor de una vida de familia. Ella fue criada en el convento real dominico de Poissy. Ella crece y se acerca el tiempo en que ella tiene que tomar una decisión con su vida y se siente atraída al claustro. Ella tiene contacto con el superior general de los capuchinos, las mujeres y Henry de Chapigny, y él le dice a ella, sin ninguna otra explicación, no, Dios tiene otros designios para ti. Ahora, en retrospectiva, eso fue profético. Pero para una niña de 15 años de edad, eso fue algo devastador. Así que ella tenía que entrar al claustro, siendo esa la única forma de vida religiosa en esos tiempos, o casarse. Su esposo, Antonio Legras, era un secretario de la reina madre, María de Medici. Luisa, por primera vez en su vida, estuvo en un ambiente de familia y tuvo un niño que va a ser lo más gozoso de su vida y también lo más penoso. Pero su esposo enferma, Michel se convierte en un problema y Luisa de Marillac hace lo que Luisa de Marillac siempre hace, se culpa a ella misma. Luisa tuvo un tipo de iluminación o luz de Pentecostés mientras rezaba. Estaba saliendo de su depresión. Parecía escuchar o ver esta iluminación, esta luz con la cual Dios le enseñaba su futuro. Y una de las cosas que había en esta iluminación, esta luz de Pentecostés, era que ella tenía que tomar un nuevo guía, pero que iba a ser repugnante para ella aceptar a ese guía. Cómo se conocieron es en realidad algo desconocido. Lo que sí es cierto es que ninguno de los dos estaba contento con esto. Se acercaba el año de 1625 y la fundación de la Congregación de la Misión. En esto estaba concentrando Vicente su atención cuando súbitamente viene alguien y le pregunta que tome la dirección espiritual de una mujer que está pasando por una crisis, y él no está contento. Y por otra parte, tenemos a Luisa, quien está acostumbrada a Juan Pedro Camus, y repentinamente aquí está este sacerdote campesino que va a ser su director espiritual. Luego de un tiempo, Vicente empezó a reconocer las cualidades excepcionales de Luisa y él pensó que la mejor cosa para ella sería envolverse en el servicio al prójimo, para poder olvidarse de sí y de sus propias miserias. Así que él la invitó a trabajar en las confraternidades de caridad.
En una era en que se asumía que las mujeres eran débiles, si no hasta inferiores a los hombres, y que ponía estrictas limitaciones a sus papeles públicos, Vicente, junto con Luisa y otro número de simpatizantes y devotas mujeres, promovieron muchos papeles nuevos de liderazgo y servicio por medio de las Damas de la Caridad y, más importantemente, por medio de las Hermanas de la Caridad. Las Damas de la Caridad siempre existieron con la intención de ir a los hospitales de caridad para hablar con los pacientes, para ofrecerles consuelo, especialmente para urgirles que fueran y se confesaran. Mucha gente en los hospitales en esos días se iba a morir. Estos no eran hospitales en los cuales uno se recuperaba. Uno no iba a ponerse mejor. Así que para esos católicos devotos, asegurarse que estas personas se confesaran y recibieran la absolución era extremadamente importante, y esa era la misión real de las Damas de la Caridad. Aunque las Damas de la Caridad proveían a las mujeres nobles una manera de expresar su liderazgo por medio de la caridad, las Hijas de la Caridad representaron una forma radical de vida consagrada para las mujeres solteras en la Iglesia Católica. Una que no estaba limitada a lo que se podía hacer sin peligro y cómodamente por monjas élites escondidas tras las paredes del claustro. En vez de eso, ellas encontraban su claustro en las calles mientras recibían a las jóvenes del campo que querían servir a los pobres y a los enfermos de cualquier manera que fuera necesario. La vida religiosa no era únicamente claustro, era también la riqueza. Estaba antes restringida a los ricos, a aquellos que podían dar dádivas sustanciales, así que ellas habían creado algo que no requería eso y atrajeron a un nuevo grupo de personas a la vida religiosa que nunca hubieran tenido acceso a eso anteriormente. Luisa de Marillac dijo: nos atrevemos a esperar por algo como eso. Y ella sí se atrevió. Todas ellas se atrevieron. Margarita Nassau era una pequeña niña campesina de la villa de Suresnes y oyó acerca de Vicente y había visto las obras de la confraternidad, probablemente en su propia parroquia. Así que ella fue a ver a Vicente y le preguntó si podía ser una de esas voluntarias. Y Vicente se maravilló con ella y la consideró como la primera hija de la caridad. Desafortunadamente, Margarita murió de la plaga del 1632 antes que la Compañía de las Hijas de la Caridad fuera actualmente fundada. Vicente de Paúl dijo: bueno, si vamos a institucionalizar la caridad y hacerla profesional y mantenerla humana, necesitamos un núcleo de gente que se pueda dedicarse a eso. Y el 29 de noviembre de 1633, este pequeño grupo, quizás 4 de estas voluntarias, se juntaron con Luisa y fue esa la fundación de las Hijas de la Caridad. Luisa escogió un lema bíblico para su comunidad de la segunda carta de Corintios: Caritas Christi urget nos. A eso, ella añadió una importante revisión: la caridad de Jesucristo crucificado nos urge. El servicio no solo como respuesta a las necesidades de hermanas y hermanos en Cristo, sino como servicio urgente en respuesta al sufrimiento de hermanas y hermanos en Cristo. Así que al principio del siglo XVII el tema dominante es la piedad penitencial, con la caridad ocurriendo también, pero la penitencia se torna menos importante, más internalizada en un tipo de autodisciplina, y el servicio caritativo exterior a otros se convierte en el modelo dominante. Algo de esto es también la transformación de las guerras, de la religión a las guerras de fronde, a un tipo diferente de guerra civil, una guerra civil que está acompañada por un nuevo tipo de pobreza, un nuevo tipo de destrucción, lo que hace que el servicio caritativo sea extremadamente necesario. Vicente y sus seguidores responden a estos cambios y por medio de la experimentación brindan nuevos y efectivos modelos de servicio.
Esto fue evidenciado por el cuidado de los niños expósitos. El número de niños abandonados aumenta extraordinariamente en esta era debido a factores políticos, económicos, a la guerra, el hambre y todas esas pobrezas interconectadas que conspiraron para darle a la mujer casi ninguna otra opción que abandonar niños con la esperanza de que alguien los cuidara. Y así Vicente batalló contra unos prejuicios muy claros. El cuidado de los expósitos era terrible en París en ese tiempo, y las damas de la caridad estaban reacias a ayudar porque los expósitos eran considerados como niños del pecado. Y Vicente vio todo eso y dijo: nada de eso hará ninguna diferencia. ¿De dónde vienen estos niños? ¿Cómo fue que nacieron? ¿Cómo es que fueron abandonados? Eso no cambia nada en lo absoluto. Lo único que hará una diferencia es que ese niño abandonado ahí, acostado, es tu niño. Ellos aceptaron responsabilidad por estos niños, y esto se confirma en sus donaciones que hacen el rescate de los niños expósitos posible y exitoso. También había convictos de galera. Desde el 1619, Vicente sirvió como capellán arenal de las galeras de Francia. La flota naval consistía de galeras cuyas misiones eran proteger la costa francesa de los piratas. Para poder proveer la mano de obra necesaria para estas embarcaciones, el castigo para muchos criminales era ser sentenciados a servir como remeros de galera. Vicente tuvo contacto con ellos y se horrorizó con lo que vio. Él dijo: existen estos pobres prisioneros que son tratados peor que animales, y eso lo hizo tratar de cuidar sus bienes espirituales así como sus bienes físicos. Esos hombres eran abandonados y obligados a cuidarse ellos mismos. Obtenían comida solamente si alguien les llevaba comida y si podían comprarla. Algunos lo hacían, mientras que otros no lo podían hacer, y eran dejados en las más miserables condiciones, y él quería hacer algo acerca de eso. Vicente nunca desafió el sistema judicial que incluía la condena al servicio en las galeras como castigo. Su opinión era: este es el sistema legal. Esto era un legítimo castigo para legítimos crímenes. Pero lo que sí desafió fue decir: está bien, sean convictos o no, no importa cuál haya sido su crimen, no importa de lo que hayan sido condenados, ellos son todavía hijos de Dios, todavía son nuestros hermanos y hermanas. Así es que él pudo gradualmente encontrar un nuevo lugar donde ponerlos. Sus condiciones y sus pasadas prisiones eran simplemente despreciables, y unos años después él logró hacer que las damas de la caridad y que las hijas de la caridad trabajaran con los prisioneros de las galeras en París. Cuando Vicente organizó la congregación de la misión, las hijas de la caridad, las damas de la caridad y las confraternidades de caridad, como respuestas a la pregunta ¿qué hay que hacer?, tenía una clara visión basada en la experiencia de lo que su misión debía ser, pero tuvo ideas originales al crear las reglas que iban a gobernar y guiar sus esfuerzos. En el comienzo, San Vicente no empezó con reglas. Él sabía unos cuantos principios básicos. Uno era que no íbamos a cobrar por nuestras misiones. Lo segundo era que íbamos a vivir todos juntos y en la comunidad. Tercero, íbamos a poner todo nuestro dinero junto en un erario común. Cuarto, hacer tiempo para la oración. Cosas así, cosas simples. Él eventualmente las juntó en una serie corta de reglas. Él no las escribió para luego obligarlos a que las vivieran. Él hizo que ellos las vivieran primero y luego las escribieron. Por eso fue que él dijo en tantas ocasiones: esta es mi fe, esta es mi experiencia. Sus años posteriores eran años de madurez, al nivel de la reflexión, porque él solo publicó las reglas para la congregación de la misión 2 años antes de morir, en 1658. Así es que la congregación había existido desde 1625. Habían existido por 33 años antes que él se sintiera listo para publicar sus reglas. Ellas están bien desarrolladas y son muy bellas porque reflejan a San Vicente trabajando con estas inspiraciones iniciales que él tenía
y llenándolas con las perspectivas teológicas y cristiológicas, y entonces se convirtieron en las reglas comunes que han guiado a la congregación desde esa fecha. Vicente también comprendió que para que la misión fuera exitosa, necesitaría el apoyo financiero del gobierno, donaciones, asignaciones, regalos y servicios contribuidos. Pues no dinero, no misión. Yo creo que Vicente era una personalidad grandemente atractiva, y por eso pienso que la gente se sintió atraída a él. Y en muchas ocasiones mujeres más ricas fueron atraídas a él, porque vieron el bien que él hacía, y vinieron y estaban dispuestas a ayudar. O él iba donde ellas y les preguntaba si estaban dispuestas a ayudar, y ellas sí ayudaban. Lo que en mi opinión es algo notable acerca de la relación entre Vicente y las damas de la caridad era la manera en que él las alentaba a dar dinero y tiempo. Él iba y les daba conferencias a ellas, les daba pláticas, y cuando uno las lee, cada una de ellas es un aliento para persistir, para continuar. Y también un tipo de regaño. No has dado tanto ahora como antes. Lo vi como un tipo de comienzo de una campaña moderna de recaudación de fondos. El ingenio de Vicente fue a nivel de cómo hacemos funcionar esto, cómo hacemos esto efectivo. Yo muchas veces lo describo a él como el clásico director ejecutivo, pero también lo describiría como el clásico director de información, director de comunicación, director de operaciones. Vicente era bueno con todas esas habilidades ejecutivas, porque tomó esos talentos naturales y los puso al servicio de la misión. Una misión que era más grande que él, una misión con una importancia trascendental. Vicente y Luisa vivieron vidas más extensas que muchos de sus contemporáneos. En 1659 y 1660 ambos estaban muy enfermos. Vicente tenía varias enfermedades y durante ese tiempo probablemente estaba en cama en San Lázaro. Ellos vivían uno muy cerca del otro en la misma calle. Así que en este momento de sus vidas ambos pensaron acerca de la eternidad. Pero Luisa escribió una conmovedora carta donde ella decía: «Yo solo pido un favor, la única cosa que me ha podido consolar estos últimos 35 años ha sido su relación con Vicente. ¿Podría él venir a verla una vez más?». No hubo respuesta. A principios del 1660 ella escribió una segunda carta pidiendo: «¿No podría él venir a verme?». No hubo respuesta. Él envió un hermano a ver a Luisa, a decirle: «Dile a ella que ella se va a ir primero y que si Dios lo permite, yo me reuniré con ella en el cielo». Y la gente dijo: «Bueno, ¿cómo puede ser él tan desagradable con ella?». Pero él también estaba enfermo, probablemente no podía ir a verla o quizás la despedida era tan penosa para él como para ella, pero permanecieron buenos amigos hasta la muerte, y yo pienso que es significativo que ambos murieron en el mismo año, 1660. Yo creo que mi dicho favorito de Luisa de Marillac, y yo tengo varios preferidos, es uno que dice tarde en su vida y donde ella habla acerca de la oración, su oración personal, y ella concluye con: «No hay pensamientos, no hay resolución. Dios hará lo que Él desee». Y ese es el resumen de su trayectoria. La mujer que ahora finalmente puede alejarse de sus problemas. Y esa es la relación entre Vicente y Luisa. Yo no pienso que la gente sepa acerca del afecto que Luisa tenía por Vicente. Nosotros escuchamos lo mucho que Vicente hizo por Luisa, pero ella era un alma gemela con la de Vicente. Eran ambos pioneros de la caridad, trabajaron muy estrechamente y pudieron haberse sentido atraídos. Pero en vez de eso, unidos, sus esfuerzos se dirigieron hacia afuera, hacia Dios y hacia los pobres. Luisa murió el 15 de marzo de 1660.
En julio, Vicente se sintió suficientemente bien para hablarles a las hijas. Ellas fueron a él no podía ir a ellas. Él dijo que en los 35 años que yo la he conocido a ella, yo nunca he visto ni una sola marca de imperfección en ella. Él sí dijo que ella tenía pequeños instantes de impaciencia, pero esa fue la única cosa negativa que dijo él acerca de ella. En la mañana del 27 de septiembre de 1660, luego de un largo periodo de mala salud, el anciano Vicente de Paúl murió pacíficamente en su cuarto en San Lázaro, rodeado por miembros de su comunidad. Fue enterrado el próximo día en una cripta de la capilla de la comunidad. Los últimos momentos de San Vicente afortunadamente han sido preservados para nosotros por uno de sus cohermanos que mantuvo un diario. En el momento final tenían un fuego en su recámara y él estaba sentado y completamente vestido y rodeado por sus cohermanos que le pidieron su bendición, pero él finalmente estaba cansado y dijo: «Esto es suficiente», y ellos simplemente lo dejaron solo. Le ayudaron con sus oraciones y él murió. El cohermano dijo: «Eso fue como cuando se sopla una vela». Los que rodearon al moribundo Vicente y los muchos que escucharon la noticia de su muerte estaban convencidos que llevaban luto por un santo. Su reputación de santo se le confirió basado en lo que se había escuchado a él decir, lo que habían visto a él hacer, con resultados extraordinarios que cambiaron al mundo, haciéndolo uno mejor. El predicador en su funeral dijo: «Él básicamente cambió la cara de la iglesia». Y así, en sus 79 años de vida, hizo enormes obras que han durado hasta hoy día. Cuando Vicente muere el 27 de septiembre de 1660, todos sus seguidores, todos los que lo conocieron, estaban convencidos que era él un santo. Ellos también sabían que la iglesia requería un periodo de reflexión, que iba a tomar décadas antes de que ellos pudieran empezar su causa. Lo que también pudieron darse cuenta fue que ellos no podían dejar que ese tiempo se desechara, así que comenzaron su campaña para la canonización de Vicente, de manera que solidificara a quien en verdad era él históricamente, como base para el proceso de canonización. Por mucho tiempo hemos usado el término familia vicentina para referirnos al gran grupo de gente que se fija en San Vicente como un tipo de guía y modelo espiritual. Esto, por supuesto, incluye la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, las Damas de la Caridad, la Sociedad de San Vicente de Paúl y muchos otros grupos. A mí me parece que la realidad de la familia vicentina y su validez finalmente va a ser su capacidad para seguir a Jesús, el evangelizador de los pobres, en la misma forma que San Vicente lo hizo y enseñó. Yo pienso que algo de lo que la gente no se da cuenta es lo que se refleja en el adjetivo vicentino. No es solo Vicente de Paúl, sino el adjetivo que debe ser suficientemente amplio para incluir a Luisa de Marillac, porque este adjetivo vicentino no tiene sentido sin ella, de manera que fueron sus ideas, era su fe, su experiencia y las contribuciones de su papel junto con Vicente que se combinaron para crear esta realidad que todavía describimos con el adjetivo vicentino. Bueno, yo pienso que San Vicente de Paúl es en verdad un santo para hoy día. Él es práctico, él es concreto, él es efectivo en el servicio a los pobres. Él está muy preocupado con que sirvamos a los pobres de una manera que cambie sus vidas. Ya han pasado casi 4 siglos desde que Vicente caminó entre nosotros. El mundo ha cambiado dramáticamente y con gran rapidez bajo las fuerzas que gobiernan a la historia. El ejemplo de Vicente y de Luisa inspiró a cada futura generación a preguntarse y a contestar la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para servir a la gente que es pobre y abogar por la justicia y el cambio sistémico contra las fuerzas que crean y sostienen esta pobreza y este sufrimiento?
En el siglo XXI nosotros sabemos los riesgos del mundo que nos rodea y también sabemos quiénes son los que pagan el precio más caro en el mundo. Esos son los pobres. ¿Cómo hacer que esta realidad vicentina no solo sea algo católico o algo cristiano, sino ser el denominador común que une a los católicos, protestantes y ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes, agnósticos y ateos, alrededor de los valores compartidos de abogacía en el servicio de aquellos que están marginalizados y abandonados? Y quizás si pudiéramos hacer de este nuestro denominador común que comienza conversaciones, en vez de terminarlas, tendríamos la esperanza de que esto se convirtiera en algo para poder abordar otros asuntos críticos que encara nuestro mundo de hoy. Hay gente pobre viviendo en los márgenes en todas partes, y si abrimos nuestros ojos los podríamos ver y también escuchar a Vicente de Paúl preguntándonos, ¿qué hay que hacer? This is the sound of voices too. The sound of me singing with you, helping each other to make it through. This is the sound of voices too. This is the sound of voices too. This is the sound of voices three, singing together in harmony, surrendering to the mystery. This is the sound of voices three. This is the sound of voices three. This is the sound of all of us, singing with love and the will to trust.